Hola, hola, cordial saludo para todos. Tal cual habíamos quedado en el compromiso anterior, hoy el tema es ¿por qué fracasan las MIPYMES desde el punto de vista de los analistas? Bueno, voy a tratar de hacer en este caso, para el video de hoy, una dinámica un tanto diferente. Voy a tomar la vocería de los analistas, me voy a comportar como uno de ellos y me voy a dirigir a todos ustedes como si fueran un público, un auditorio lleno de emprendedores y empresarios que están escuchando de mí, de nosotros, los analistas, estas problemáticas. Puede que directamente me refiera a ellas puntualmente, puede que me refiera más bien en los términos de los efectos que les causa en sus unidades de negocio. Arranquemos entonces y miremos a ver qué tal nos va. Ok, nosotros hemos detectado 5 grandes grupos de problemas. Ellos son problemas para vender, problemas para producir y operar, problemas para controlar, problemas de planificación y problemas de gestión. Lo que sí es cierto es que el macro problema se identifica más bien como la falta de capacidad de gestión de parte de ustedes, los responsables de los negocios. Para el video de hoy, en esta primera parte, vamos a tratar las primeras 3 problemáticas. En el video de la semana siguiente, trataremos las segundas 2 partes. Muy bien, arranquemos con el primero. Problemas para vender. Es claro que todo emprendedor tiene muy clara la idea del producto o del servicio que quiere ofrecer. No hay ninguna duda de ello. Pero lo que también es claro es que pocos se ocupan, en principio, de realizar una investigación de mercado que les ayude a descubrir a ustedes cuáles son esos factores, cuáles son esos atributos, cuáles son esas características del producto o servicio que el consumidor, que su cliente, está esperando de su producto o servicio mismo. Luego, lo que más ocurre es que cuando no se llevan a cabo estas investigaciones de mercado, pues simplemente salen al medio con un producto que ya existe, un producto que no tiene nada de diferenciado. Una primera recomendación para ustedes debería ser: intente conocer a su cliente, a su consumidor objetivo, lo máximo que lo pueda conocer. ¿Cómo así? ¿Cómo hago yo para eso? Muy sencillo, hay que crear encuestas, hay que ir donde él, hay que preguntarle, hay que averiguar cuáles son esos hábitos de consumo. ¿Hábitos de consumo? ¿Qué es eso? No es nada más que identificar qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que él compra. Cuando compra, ¿cuánto compra? ¿Cada cuánto compra? ¿En dónde lo compra? ¿A qué horas normalmente lo consume o lo compra? Estos son los hábitos de consumo. Lo otro podría ser averiguar aquellas características o atributos del producto mismo que él considera importantes, necesarias, que satisfacen sus necesidades. Es decir, hombre, ¿qué tal la presentación? ¿Qué tal la dosificación del producto? ¿Qué tal el empaque? ¿Qué tal su portabilidad? ¿Qué tal su fiabilidad? ¿Qué tal el precio? La fiabilidad, recuerden ustedes, es este producto o servicio cumple a cabalidad con la función con la cual fue hecho, con el propósito con el cual fue diseñado. Esa es la fiabilidad. Muy bien. Lo otro es, pocas veces se ha detectado en sus unidades de negocio que se encarguen de realizar un plan de mercado y ventas. Si no hay plan de mercado y ventas, quiere decir que no hay nada, no hay una bitácora, no hay una ruta, no hay un plan de ruta que me diga, que nos diga, que les diga a ustedes los empresarios, cómo van a crecer, de qué manera, qué productos van a impulsar, cuándo van a sacar un nuevo producto, de qué manera lo van a promover, a dónde lo van a establecer, hacia quién va dirigido, qué cantidad van a proyectar producir. Ese es el plan de mercado y ventas y pocas veces lo llevan a cabo también. Si no hay plan de mercadeo, quiere decir que mucho menos hay segmentación y tampoco hay entonces ese nicho o grupo de personas a quien va dirigido. Luego, la primera sugerencia sería esa: hay que segmentar el mercado. ¿Este producto es acaso para todo el mundo? ¿Cualquiera lo puede consumir? ¿De cualquier estrato, de cualquier edad, en cualquier condición de salud? ¿En cualquier parte donde se encuentre? ¿El producto no requiere ningún tipo de cuidado específico para que no se deteriore? Todo eso es necesario considerarlo.
Recuerden, si no hay plan de mercadeo, eso quiere decir que tampoco hay segmentación y eso quiere decir que mucho menos se identifica el nicho del producto. La primera sugerencia siempre va a ser, y debiera ser un mandamiento para cualquier empresario, conoce hasta donde te sea posible lo máximo a tu cliente, a tu consumidor objetivo. Es triste también echar de ver que al no existir ese plan de ventas o ese plan de mercadeo, la fuerza de ventas está poco preparada. Encontramos en la mayoría de los casos una fuerza de ventas incompetente, una fuerza de ventas que no conoce bien su producto o servicio y tampoco identifica cuál es esa población, esa condición que debe contener en esencia ese público objetivo. Luego, la primera condición vuelve y se repite. Hay que conocer, tanto como sea posible, a su cliente. Lo otro es, hombre, si usted ha de salir al mercado con un producto que no supere siquiera al 95% de sus competidores, es decir, con un producto o servicio que ya está abundantemente abastecido en el mercado, si yo pretendo salir con algo similar, entonces lo mínimo que debo garantizar es que mi producto o mi servicio es mejor que el 95% de mi competencia. Si no se logra ese propósito, si no se logra ese objetivo, difícilmente vamos a poder salir adelante. Es una recomendación entonces. Hay que tener un valor diferenciador en el producto o servicio. Necesariamente necesito conocer a mi competencia. Necesito saber quién es. En la medida en que yo conozca el producto, conozca la competencia y conozca bastante bien al cliente, voy a ser capaz de diseñar un producto o un servicio ajustado a esos requerimientos. Y en esa misma medida voy por el camino indicado a poder conseguir que mi negocio crezca. De otro modo, sería bastante difícil. Un aspecto o una condición más bien que suele reconocerse en el medio es que la diferenciación muchas veces se iguala a un aspecto de innovación. Es decir, diferenciación es igual a innovación y eso puede ser cierto. El problema es que pocas veces el empresario MIPYME considera la innovación como un factor fundamental para hacer crecer su negocio. Y aquí es donde encontramos que en un mundo globalizado, en una economía globalizada, si no hay innovación, pues el resultado probablemente será que desaparezcamos del mercado. Es decir, esa combinación de dos factores, globalización más innovación, si no se tienen en consideración, seguramente darán al traste con mi negocio. Son dos aspectos entonces que deben considerarse, porque de no tenerlos, el riesgo de salir del mercado se multiplica literalmente. Hombre, para el empresario MIPYME es normal escucharle decir, es que la innovación es costosa, la innovación es de grandes inversiones, la innovación es de largo plazo, innovar requiere largos tiempos y nada de eso es falso, eso es absolutamente cierto, pero es necesario tenerlo, es necesario realizarla. Ahora, en cuanto al costo, existen alternativas, en todos los medios las hay. Hoy día, en nuestro país, y estoy seguro de que así ocurre en muchas latitudes, se puede incentivar esa simbiosis entre la academia y la empresa. Es decir, de hecho eso ya existe. El conjunto, la unión entre academia y empresa es válida, sobre todo porque desarrolla ambas partes. Para el caso del empresario, pues hombre, qué bueno que la academia me ayude a desarrollar y a diseñar un producto adecuado a las necesidades del consumidor. Pero esto solo se logra luego de conocerlo bastante bien. Muchas veces ha ocurrido que la misma academia, las mismas universidades, se encargan de tratar de ayudarle a un sector que de pronto económicamente puede presentar algún tipo de dificultad. Y en ese orden de ideas, muchas veces esos desarrollos salen para el empresario a costo cero.
gran inversión entonces, es una gran oportunidad. Pero máxime siguen buscándole el pero al asunto. ¿Y cuál es ese pero? El factor tiempo. Y es cierto, si consideramos, como lo decíamos en el capítulo anterior, que la mayoría de los MIPYMES son empresas familiares, es decir, son unidades de negocio creadas para la subsistencia, pues en ese mismo orden de ideas, estos empresarios no se pueden dar el lujo de extender esos plazos por largo tiempo. Luego, el factor tiempo juega en contra del empresario. Y esto es algo que de todas maneras habría que tenerlo en mente porque la innovación es requisito necesario para lograr la sustentabilidad y el crecimiento del negocio. Yo me haría una pregunta para atacar este otro ítem. ¿Por qué el cliente ha de preferir mi producto o servicio en lugar del de la competencia? Esa es la pregunta la pregunta originaria ideal para identificar dónde es que radica mi ventaja competitiva. La ventaja competitiva entonces será aquel atributo o conjunto de atributos que le entrega mi producto o servicio a ese cliente porque lo percibe como importante. Si yo identifico dónde radica esa ventaja competitiva y me enfoco en ella, seguramente estaré muy cerca de poder lograr bastante participación alrededor del mercado en el que estoy compitiendo. Y hasta ahí hemos identificado ese primer grupo de circunstancias que se enmarcan dentro de esa primera problemática que identificábamos como problemas para vender. El segundo gran grupo de problemas, nosotros los analistas los hemos llamado problemas para producir y operar. Con plena seguridad, la idea que los llevó a ustedes a considerar su emprendimiento es una idea genial, es una buena idea. No se duda de la capacidad o de la habilidad que tengan, del conocimiento que tengan para poder desarrollarla. Sin embargo, será poco probable lograr un producto o un servicio ideal si no se tiene la capacidad técnica para desarrollarlo. ¿Y a qué nos referimos con capacidad técnica? A tres cosas esencialmente. Que contemos con la capacidad tecnológica de procesamiento, es decir, que contemos con la maquinaria, equipos, utensilios, herramientas que sean necesarias para poder desarrollar el producto, para poder prestar el servicio. Segundo, que no tengamos ningún tipo de limitaciones. Y en este sentido estamos hablando de limitaciones físicas, por tamaño del producto, por peso del mismo, por dificultad para prestar el servicio. No sé, estamos hablando de distancias probablemente. Y tercero, y no menos importante, que contemos realmente con una capacidad de producción eficaz o efectiva en nuestras instalaciones. Es decir, que seamos capaces de atender la demanda del mercado, que no vayamos a fallar, porque si se incumple al cliente, si desmejoramos los niveles de servicio, esto también podría dar al traste con el emprendimiento. Los resultados serían muy negativos. Por otro lado, definitivamente yo no puedo desconocer el sector en el que estoy. En este caso, hace mucho rato que en nuestro medio escuchamos esa palabra que no es esnobismo, que ya es incluso hasta bastante acogida, por lo menos en términos de administración, y esa palabra se refiere al benchmarking. Es decir, yo tengo que saber quién es el mejor en mi sector, quién es el que está marcando la parada, quién es el que lo hace de mejor manera. Y contra ese es que me voy a comparar. Yo jamás podré darle la espalda al sector, jamás podré darle la espalda a mi competencia. Si yo desconozco la competencia, seguramente entonces ellos van a pasar sobre mí, yo voy a quedar rezagado y finalmente perderé mercado y desapareceré del medio. Y esto no es lo que necesitamos. La finalidad entonces sería, en estos términos, estar siempre en la jugada, compararme contra el mejor, mirar cómo lo hace y tratar de emular lo mismo que ellos hacen. Es indiscutible que para un emprendimiento que recién comienza, pues hay una limitación grande de liquidez, es decir, la capacidad económica o la capacidad de tener efectivo es mínima. Y en ese orden de ideas, esto nos puede dificultar de algún modo la posibilidad de suministros adecuadamente. Es decir, al no tener capacidad económica, se nos pueden presentar dificultades de suministro. ¿Qué hacer entonces en ese orden de ideas?
Lo ideal sería, logre usted de alguna manera convenios con su proveedor. ¿Cómo se logra un convenio con el proveedor? Hombre, venga, me siento yo como comprador, con usted como vendedor, y vamos a hacer un acuerdo de consumo, un acuerdo de pagos, fijemos unos plazos de entrega y unas maneras de pago. Si yo me comprometo a comprarle, usted se compromete conmigo a venderme a precios diferenciados y favorables. Esa puede ser una alternativa. La otra, que también es bastante probable, es ¿qué de malo hay en que yo me asocie con mis colegas competidores y nos juntemos todos para fortalecernos, crear una verdadera fuerza? Es decir, tener poder de negociación. Si yo me alío con mi competidor, y basta de temores, alejemos los temores o los riesgos de que es que me van a copiar, que es que van a saber qué es lo que yo hago. No, nada de eso. Más bien piense en que al conciliar esta alianza lo que estamos haciendo es crear fuerza, tener poder de negociación. Piense que usted individualmente puede que se le dificulten las cosas, pero como la unión hace la fuerza, es posible entonces que para todos se logren beneficios mayores. Ahí les hemos dado entonces dos posibles estrategias para ganar poder de negociación y que se superen esas dificultades de suministro. Lo otro que está dentro de este gran grupo son estos problemas de eficiencia. Hombre, hay que aprender a manejar con disciplina los recursos de la compañía. Cualquier compañía, independiente del tamaño que tenga, tiene recursos limitados. Y en ese orden de ideas hay que saberlos manejar controladamente. Hay que saberles sacar provecho, el máximo posible, pero sin atentar nunca contra la calidad del producto o sin atentar contra la integridad de las mismas personas colaboradoras o de sus mismas máquinas y equipos. A veces, por tratar de forzar la maquinaria del equipo, podemos deteriorarla o en el mejor de los casos, hacemos que se descompensen estas máquinas, que se desbalanceen, que se desequilibren, que ya no den la dosificación que necesitamos o que no nos entreguen las medidas o las condiciones que exige el medio. Hay que tener entonces cuidado con esto. Maximizando el recurso, maximizamos la eficiencia y con seguridad que obtenemos un producto final al menor costo posible. Y esto aplica también para el sector servicios. Si tenemos el recurso limitado, hay que planificar bien cómo es que se hace uso de él. Hay que minimizar los costos. ¿En qué sentido? De desplazamiento, de transporte. Hay que aprovechar al máximo esas reuniones con nuestro cliente y tratar de darle la máxima utilidad al tiempo, que es lo que más se evalúa cuando estamos hablando de servicios. En resumen, no descuide detalle, no se relaje y monitoree permanentemente aquellos procesos, sobre todo en sus puntos críticos. De esa manera, seguro que las cosas irán mejor. Ojo, mucho ojo con aquellas oportunidades que nosotros vemos como la gran oferta, los grandes costos de oportunidad. Y estamos hablando del momento en el que vayamos a comprar. Los vendedores suelen, en ocasiones, ofrecernos costos de oportunidad bastante atractivos. Pero resulta que esos costos de oportunidad de parte del vendedor no hacen más que ocultar algunos problemas de rotación de inventarios para ellos. Dude usted mucho cuando su proveedor le ofrezca algunas rebajas significativas y sin saber de dónde. Probablemente usted verá que es un gran costo de oportunidad y aprovechará esta circunstancia, pero terminará desfavoreciéndole a él. ¿Por qué? Porque le ha trasladado el problema de su inventario a usted. Ahora ya no es él quien tiene problemas de inventario, sino usted. A veces, aprovechar estos costos de oportunidad pueden traer más males que bienes. Piense muy bien en ello. Las compras hay que saberlas planificar y ojalá en la medida de lo posible nunca se alejen de las cifras que han sido anteriormente anotadas. Es decir, ciñámonos a lo que dice el plan de compras. Otro aparte importante dentro de este grupo de problemas es que necesariamente tenemos que crear indicadores. Recordemos que lo decíamos en el capítulo anterior, lo que no se mide no se controla y si no se controla mucho menos se administra. Los indicadores
hay que mantenerlos presentes, sobre todo porque en buena medida nos dan la idea de qué tan bien o qué tan mal va el negocio. Esos indicadores deben estar referidos sobre todo, por ejemplo, a aquellas operaciones que marcan tu capacidad a controlar aquellas materias primas o aquellos insumos de alto consumo y alto costo, que por esas mismas razones hay que mantener bien apretadas, bien administradas. De nuevo, planea tus compras y no te alejes de las cifras señaladas. Recuerda, hay que administrar sobre todo tus recursos más valiosos, y no estamos hablando únicamente de insumos ni de materias primas, estamos hablando también de bienes de capital, aquellos que nos suministran la capacidad real efectiva que tenemos instalada en planta. No te olvides que es tan importante tener estos indicadores que solamente monitoreándolos permanentemente podremos darnos cuenta si realmente estamos generando valor en nuestros procesos o no. Si de verdad hay valor agregado en nuestro producto o no. Si no tenemos control sobre las operaciones, entonces probablemente cuando salgamos al mercado no vayamos a tener ese valor agregado esperado, sino que por el contrario podamos tener algún tipo de pérdida. Y mucho ojo, que estos indicadores monitoreen por completo, que cubran totalmente el ancho completo de su cadena de valor, de su cadena de suministro. Es decir, es probable que nuestras operaciones empiecen a marcar ítems grandes de costos desde el mismo momento de aprovisionamiento. El mismo momento de aprovisionamiento. Es decir, hay que tener control desde los proveedores y hasta que lleguemos al consumidor final. Es decir, a lo largo de toda la cadena de suministro. Es importante esto. Ser eficiente significa emplear de la mejor forma tus recursos. Ser eficaz es lograr los resultados tal cual lo habíamos planeado, es decir, en cantidad, calidad y oportunidad. Si logramos ambas cosas, ser eficientes, usar bien los recursos y lograr el resultado, entonces seremos efectivos. En la medida en que seamos efectivos, esto está íntimamente relacionado con la productividad de la organización, con la productividad de la empresa. Si se logra eso, con plena seguridad, con seguridad del 100%, iremos por el camino indicado para lograr esa anhelada ventaja competitiva y como efecto último, lograr una máxima participación en el mercado. Es decir, tener yo el dominio, ganarme yo la máxima porción de torta. Eso es a lo que le llamamos nosotros ventaja competitiva justamente. Señores, es algo a lo que pocos o casi nadie le pone atención. Y estamos hablando de los reprocesos y del desperdicio. No puede ser que repetir una tarea no tenga ningún efecto para la organización. Y no estamos hablando solamente del tiempo, estamos hablando también del costo. No puede ser que desperdiciar más de lo debido, que consumirme más de lo adecuado, que gastarme más de lo que dice la ficha técnica, pase sin pena ni gloria. Eso hay que saberlo considerar. Piensen en esto. No tener control sobre los desperdicios es como tener un gran costal con unos grandes rotos en el fondo, por donde se está desangrando la compañía. Para hacer una analogía un poco más precisa, imagínense ustedes un recipiente que esté completamente relleno de un líquido y que ese recipiente tenga en la parte inferior, en su fondo, un pequeño roto, un pequeño orificio por donde un minúsculo chorro esté dejando salir líquido que finalmente cae al piso. Ahora piense que ese líquido que sale diminutamente y cae al piso y se está desperdiciando son sus ganancias. ¿Se quedarían ustedes entonces así de tranquilos? No. Los desperdicios, y en este caso los reprocesos, hay que controlarlos. ¿Cuál es la mejor manera? Maneje fichas técnicas, maneje formulaciones, monitoree sus procesos en sus partes críticas. Es decir, evalúe el proceso, identifique cuáles son los puntos críticos y mantenga ahí puntos de control y haga monitoreos permanentes. No puede ser que los reprocesos y los desperdicios pasen como si nada, como si no tuviera doliente. Y esto es algo que vemos repetidamente en las empresas.
Sabemos que arrancar un emprendimiento es difícil, pero es también, de alguna manera, algo descabellado pretender que un emprendimiento que recién arranca nos va a dar utilidades en el inmediato plazo o incluso en el corto plazo. Por esa razón, se hace absolutamente necesario manejar la prudencia, manejar la cautela, ser un poco preventivos y en ese orden de ideas calcular por lo menos un colchón que nos permita operar sin afugias durante los primeros 6 meses. Es decir, hay que construir el punto de equilibrio y en ese punto de equilibrio considerar que al menos en esos primeros meses del arranque del negocio o del emprendimiento no vamos a tener utilidades, vamos a tener en cambio pérdidas. Sin embargo, el negocio deberá funcionar. Para esto entonces, desde el comienzo, y eso nos da, esa información nos la entrega el punto de equilibrio, vamos a tener que tener claro cuáles son esos capitales de colchón que vamos a tener que manejar mientras ese emprendimiento, mientras esa unidad de negocio empieza a dar los réditos que esperamos de él. Mucho cuidado, porque ese colchón debe cubrir completamente los costos operativos del negocio, lo que los contadores llaman costos fijos, durante el tiempo necesario mientras logramos la estabilización. Definir adecuadamente el punto de equilibrio es una tarea, digamos, un poco, no compleja, pero sí requiere de mucha responsabilidad, requiere de mucho sentido común, requiere de mucha conciencia y conocimiento del negocio y de mucha conciencia y conocimiento del mercado. Solo de esta manera podremos entender que el punto de equilibrio, sobre todo hay una circunstancia que vale la pena aquí señalar, y es que en la medida en que ustedes participen activamente en la construcción de ese punto de equilibrio, entonces habrá una conciencia bastante clara de qué esperar durante esas primeras etapas del emprendimiento. El punto de equilibrio se convierte entonces también en una herramienta de decisión. ¿Por qué herramienta de decisión? Porque nos ayuda a entender si aún conociendo las cifras estamos dispuestos a continuar o no con el negocio. Es así de claro, es así de importante. El punto de equilibrio no es más que aquella meta o aquella cifra a la que yo debo llegar sin tener pérdidas, pero tampoco ganancias. Es decir, es ese límite, ese punto de inflexión que me marca la diferencia entre perder y ganar. Cuando yo logro punto de equilibrio, quiero decir, he cubierto mis costos fijos de operación y a partir de esta cifra empezaré a obtener ganancias. Por debajo de esa cifra estaremos perdiendo dinero. Hay que tener conciencia de eso y todo el aparato de dirección de la empresa debe conocer esta información. Ténganlo muy presente. Con esto terminamos el segundo grupo de problemas. Para el tercero, por el capítulo de hoy, tercero y último, estamos enmarcando los problemas para controlar. Hay que mantener dominio y control sobre el flujo de caja. Hay que mantener dominio y control sobre el dinero, sobre el efectivo. Y en este caso, se hace bastante importante conocer cuál es nuestra real capacidad de endeudamiento. Recordemos que el dinero tiene costo. Los costos de financiación, los intereses de los bancos, son lo que le cuesta el dinero a mi compañía. Está bien que se necesita reunir una cantidad importante de capital de trabajo, de tener recursos para poder maniobrar. Eso es absolutamente cierto. Pero mucho cuidado. ¿Hasta dónde puedo yo endeudarme? ¿Hasta dónde soy capaz de responder verdaderamente a esas obligaciones financieras? Y por otro lado, y no menos importante, es mucho cuidado cómo manejo la cartera. Recuerden, cuando estamos hablando de efectivo, del manejo del cash, aquí no se puede manejar este aspecto con el corazón. Hay que manejarlo es con la razón. Hay que cobrar. Y hay que cobrar a tiempo. No se deben manejar carteras amplias. Sobre todo en el caso de las famiempresas o de las microempresas. Porque estos dos tipos de organizaciones, las famiempresas y las microempresas, realmente no tienen liquidez, no tienen capital de trabajo. Subsisten. Luego ellos no se pueden dar el lujo de manejar carteras. Ellos normalmente tienen la plata mínima ajustada para garantizar la operación de negocio, no más allá. Entonces recuerden, los negocios son negocios
Y en ese término de ideas, pues en la administración hay que cuidar muy bien el efectivo. El dinero se maneja es con la razón, no con el corazón. Mucho cuidado entonces con la plata, con el manejo del dinero. Es indiscutible que en las MIPYMES, por ser muchas de ellas de carácter familiar, pues hay bastante cercanía, hay bastante confianza. Esa cercanía se traduce a veces en excesos de confianza que propician un marco, un ambiente ideal para que se generen en muchas ocasiones fraudes. Es cierto. Se exceden las confianzas, no hay controles, el marco es ideal, el escenario es propicio y hay entonces circunstancias un poco difíciles de manejar, dado la afinidad familiar, pero el fraude se da y esto hay que controlarlo. El control debe ser inmune a los lazos familiares y se debe aplicar de manera tajante e incondicional. Una vez se revele una situación de fraude indeseada, por supuesto, hay que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque la prioridad número 1 es velar por la unidad del negocio. Otro aspecto importante, los estados financieros. Resulta y sucede que los estados financieros no son algo alternativo, no señores. Los estados financieros son obligatorios. Se obliga una empresa para que sea establecida formalmente a llevar estados financieros. Estamos hablando del balance general, del estado de pérdidas y ganancias y del flujo de caja, que son los 3 estados básicos elementales y que deben ser permanentemente llevados por un contador, por supuesto. El estado financiero, además de proveernos alarmas o indicaciones respecto a cómo vamos funcionando, se convierten en una herramienta de control. Y adicional a eso, son la carta de presentación ante los bancos, ante las entidades de carácter financiero. Ellos dan cuenta de qué tan formales somos, de qué tan serios somos, de qué tanto compromiso tenemos con la organización. Recuerden que los estados financieros manejan un lenguaje universal, el signo pesos, el dinero. El dinero es un lenguaje universalmente entendido en cualquier parte del planeta. Entendamos también, de paso, que los estados financieros nos proveen el punto básico o momento cero a partir del cual podemos proyectar nuestros presupuestos, podemos hacer nuestras proyecciones. Muy bien. Por otro lado, mucho cuidado con las compras desproporcionadas. Las malas compras originan problemas. Cuando estamos hablando de malas compras, hacíamos referencia anteriormente, estamos hablando también de mucho cuidado con aprovechar esos famosos costos de oportunidad. Mucho cuidado con comprar más de lo que se debe. Mucho cuidado con producir más de lo que se requiere. Y mucho cuidado también de la manera como compramos maquinaria o equipos o herramientas, a veces sobredimensionándolos. No tiene cabida, no tiene razón de ser comprar un equipo con vasta capacidad si nuestra demanda no es así de grande. Otro aspecto a considerar son las compras desproporcionadas. Y vamos a hacer un poquito de énfasis en esto. Esos costos de oportunidad hay que saberlos mirar con lupa. Mucho cuidado con comprar más de lo necesario. Mucho cuidado con salirse de los planes indicados de compra, de lo que está planificado, de lo que está señalado. A veces comprar de más significa crearnos un problema más. También mucho cuidado con comprar elementos de capital, bienes de capital, máquinas, equipos, utensilios, herramientas sobredimensionadas. Palabras más, palabras menos. ¿De qué sirve comprarnos un equipo que nos provea un exceso de cantidad de unidades cuando nuestra demanda del mercado es más bien o relativamente poca, relativamente pequeña? Lo pongo en cifras. ¿Para qué me sirve a mí un equipo que me provea 1000 piezas por minuto cuando mi demanda o mi mercado es solamente de 5000 piezas al mes? ¿Qué voy a hacer entonces yo con el tiempo restante? A veces pecamos por exceso. Muy bien. Los recursos hay que manejarlos. Mucho cuidado con esos recursos innecesarios entonces. Nos creamos problemas que anteriormente eran inexistentes. Por otro lado, tenemos los inventarios.
entendamos los inventarios como ese capital de trabajo invertido en ciertos bienes necesarios para el proceso, pero que buscan transformarse rápidamente de nuevo en efectivo. Lo que busca uno es que esos inventarios se conviertan de nuevo en efectivo en el menor plazo posible. En ese orden de ideas, el exceso de inventario es un gran problema, no solamente por su cuidado, su manutención, su control, su administración, sino también porque estamos pecando por ineficientes. Lo reconozco, es un síntoma que reconocemos nosotros los analistas. Cuando una empresa tiene excesivos inventarios, está reflejando su grado de ineficiencia. Hay que tener un control del inventario, hay que tener una medida del inventario balanceada, equilibrada, de tal manera que no atentemos contra el capital de trabajo, ni mucho menos contra los niveles de servicio. ¿Dónde está ese punto? Cada organización lo debe prever, lo debe identificar, porque depende de la naturaleza de su producto o servicio y también de sus clientes. Ok, recordemos, un inventario en exceso causa sobrecostos que atentan directamente contra la utilidad de la empresa. Así los contables o financieros consideren al inventario como un capital líquido, la verdad es que hoy en día poco se da el trueque. Esa era una estrategia o una operación que relata la historia, se hacía en antaño. Hoy para nada o casi nada se da el trueque, aunque debería ser posible. Yo lo considero así. Bueno, y hablando de liquidez, no hay nada más peligroso que manejar la caja menor de la compañía como si fuera mi billetera personal, como si fuera aquella billetera donde yo saco el dinero para atender todos los gastos de manutención de mi familia. Eso jamás debe de pasar. Yo sé que muchos de ustedes, empresarios MIPYMES, tienen esa debilidad. Sacan el dinero para la manutención de los recursos de la compañía. Eso no debe ser así. Para controlar esto, para contrarrestar esto, hay una medida muy sencilla. Fíjese un sueldo que sea real, ajustado a las realidades de su empresa, de su compañía. Fíjese un sueldo así y hónrelo, respételo, manténgalo, venérelo, manéjelo así. Solo de esa manera usted está dando a entender que su empresa es verdaderamente un negocio, una empresa y no una tienda, no un almacén del barrio. No lo digo despectivamente, lo digo porque hay que hacer claridad entre lo que es una empresa y lo que es una tienda. Por último, es necesario tener visión de largo plazo. Y en ese orden de ideas, entonces es necesario elaborar presupuestos. La indicación no es solo una, que ojalá participen en la elaboración del presupuesto todos los líderes o directores de área. Ellos deben ser conocedores y deben ser diseñadores de esos presupuestos. Es decir, los presupuestos se deben hacer con criterio técnico, considerando todas las áreas operacionales de la empresa y considerando las realidades del negocio. ¿A qué me refiero yo? Que las cifras tienen que ser aterrizadas. Deben ser cifras que representen un reto, pero que sean alcanzables. Eso es todo. Si no hay presupuestos, no hay ideales de crecimiento, no hay sueños, no hay ideales de sostenibilidad. Luego, ¿cuál sería el propósito de la compañía? Muy bien, hasta aquí nuestro video por el día de hoy. En el próximo video veremos las otras dos fuentes de problemas que hacen parte de este marco de los analistas. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su atención. Gracias por seguir acompañándome. Para cualquier inquietud, comentario, sugerencia o crítica, como siempre digo, en la parte inferior, en la descripción del video, encontrarán todos mis datos de contacto. Suscríbanse si aún no lo hacen. Regálenme un like si les ha gustado este video. Y los espero en la próxima. De nuevo, gracias por su atención.